Buenos días a todos. Hoy también hacemos una jornada a través de los programas Innocámara y Pizcámara, y en este caso la orientamos a lo que llamamos la inteligencia artificial a través del Machine Learning. Inteligencia artificial, pues bueno, o IA, que es como habitualmente se escribe y así se habla, pues es un tema que empieza a interesar bastante a todos los sectores productivos, principalmente porque debido a la computación actual, es decir, a la capacidad que tenemos utilizando máquinas para poder producir y establecer algoritmos y que sean rápidos en su ejecución, y también a la utilización de todos los datos y el manejo de los datos, cada vez somos más capaces de utilizar ambos y a través de esa utilización y de ese uso poder establecer pues predicciones, aprender a utilizar bien los datos para no solamente predecir, sino también ver comportamientos, tener patrones de uso, etcétera, etcétera. Vivimos en una época donde estamos en la revolución de los datos, es decir, ya pasamos la revolución industrial, estamos en la revolución, o como algunos llaman, la industria 4.0, pero en esta época vamos a ver muchos cambios, igual que ahora estamos viviendo los cambios de teletrabajar y de utilizar las tecnologías para poder desarrollar nuestra actividad empresarial, ¿no? Pues en este caso igual, es decir, la revolución de los datos está para quedarse. Ya hay sectores como la banca y como, por ejemplo, los operadores de telecomunicación que llevan años trabajando en cómo ver con patrones pues, el uso de sus clientes, ver qué tendencias hay para poder enmarcar sus servicios, etcétera, etcétera. Yo pienso que igual que la banca, igual que la operadora de telecomunicación, va a pasar en los demás sectores, en el sector del comercio, en el sector del turismo. En el sector del turismo yo creo que ya hasta lo tienen, ¿no? Sobre todo las grandes empresas, ¿no? El sector, como digo, del comercio, del turismo y en caso nuestro, estamos en Almería, en el sector agro. El sector agro, imaginaros que utilizando información no solamente de la producción, sino de la comercialización y del consumo, pudiéramos definir estrategias y campañas de marketing en países, en mercados, ¿no? En base a lo que un consumidor, o en base a encuestas, o en base a obtener información de los consumidores, podemos tener muy detallado lo que les gusta, lo que no les gusta y qué tipo de alimento, qué tipo de producto es el que más, y en función del tipo de mercado y país, pues podríamos determinar cómo producir y cómo comercializar, ¿no? Bueno, pues lo que quiero decir es que todo lo relacionado con la inteligencia artificial, con el uso de los datos, al final nos va a permitir, si somos capaces de utilizar herramientas y técnicas, poder predecir y ayudar. Gracias a todo esto, como digo, podemos predecir tendencias, podremos impulsar la innovación en nuestros servicios, en nuestros productos, cualquier empresa, podremos segmentar nuestros público objetivo o nuestros clientes y podremos, por supuesto, reducir muchos costes, aunque parezca que no. Pero yo no soy quien para hablar de eso. Hay una persona, Antonio Jesús, de Saavedra, que conoce mejor y con más detalle lo que yo estoy comentando. Entonces, él será el que os expondrá, seguramente, o hablará de todo esto, hablará también, os pondrá algún caso para que lo veáis, porque siempre viendo casos es mucho más fácil entender las cosas, ¿no? Y bueno, y eso, como digo, esto está para quedarse. Yo espero que con el tiempo podamos y utilizando técnicas y herramientas, podamos utilizarlo en nuestros negocios cada vez más, con independencia de en qué sector estemos, si estamos en el sector primario, en el sector secundario o en el sector de los servicios, ¿eh? Y bueno, pues nada más, espero que os sirva, como siempre digo, al final de la jornada os damos una encuesta, por favor contestarla y aprovechar también todos los que estéis conectados, si queréis hacer preguntas, pues hacer preguntas, a poner el chat y Antonio Jesús, pues conforme él vea o al final intentará pues contestarlas a todas. Y nada más, pues oye Antonio Jesús, pues ya te dejo a ti.
ya puedes empezar cuando quieras, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta sesión. Aunque no estemos físicamente juntos, pero sí que me gustaría que participáramos en la medida de lo posible. Ahí tenéis un chat. Algunos ya estáis hablando. Los que no, por favor, hablar y comentar todo, ¿no? Porque me gustaría que fuese muy participativa y que además me interrumpáis cuando queráis. Es decir, que estoy aquí también para que sacaros un poco todo lo que yo pueda aclarar o todo lo que yo sé que pueda aclarar y que todos al final nos llevemos algo de esta sesión. He estructurado esta presentación en estos 3 puntos. Me gustaría que mientras, si queréis, escribáis en el chat qué es lo que vosotros esperáis aprender en esta sesión, por qué os habéis inscrito en esta sesión, ¿vale? Y si queréis ahora yo lo leo para que todos lo vayamos sabiendo. Animaros y escribir y así compartimos todos. Los 3 puntos en los que me hacen ir la presentación va a ser el primero, decir a grosso modo qué es el Machine Learning. ¿Sí? Y en el punto 2 voy a intentar deciros cómo funciona. Pero voy a intentar deciros cómo funciona de verdad. No voy a intentar deciros esto de la inteligencia artificial es magia. Al final no es magia, funciona de una determinada manera y ahí me gustaría reflexionar con vosotros para que sepáis cómo funciona. Y finalmente vamos a poner algunos ejemplos reales y cercanos. Cercanos lo digo porque no voy a poner los ejemplos que salen en la tele, que ya hablaremos muchos también durante cómo funciona el Machine Learning, pero también cosas en las que yo he trabajado directamente, ¿no? Entonces, de esa forma, pues no voy a contar una película de terceros, sino que voy a hablar de cosas en las que realmente estoy inmiscuido. Me dice Antonio Rodríguez que curiosidad por conocer el Machine Learning y ver las posibles utilidades. También los que queráis me lo vais escribiendo y lo voy leyendo, ¿vale? Bueno, ¿qué es el Machine Learning? No sé si estáis viendo esta imagen, todas estas personas, cuando veis todas estas personas y esta imagen, ¿qué es lo que veis? Un montón de gente. Cada uno, si dais cuenta, va pensando en sus cosas. Bueno, la imagen es de antes del coronavirus, está claro, si no irían tan juntos. Pero veis que cada uno lleva un mundo interior y lleva sus propias preocupaciones, sus propios anhelos, ¿no? Cada uno, aunque esté todo el mundo ahí, va pensando en sus cosas, ¿no? ¿Y qué piensan las personas, no? Es muy difícil de saber qué piensan y cómo se comportan, ¿no? Me dicen también que aquí que es muy interesante la automatización de procesos, efectivamente. Bueno, pues no sé si vosotros conocéis la empresa Target. La empresa Target es la 6ª empresa pues más grande del mundo en venta al por menor. De hecho, estaba en el Fortune 500 en la posición 27. Y desde hace muchos años, Target empezó a coleccionar datos de sus clientes, incluso invitados. Pero cuando hablo hace muchos años, digo hace muchos años, no con el auge de Internet, de las aplicaciones, de la venta online, sino ya antes, cuando hacían venta por catálogo y mandaban los catálogos a la gente y la gente rellenaba los catálogos y hacían las tarjetas de socio y tal, iban comprando, iban anotando que iba comprando cada uno. Y alguien en Target pensó, si queremos saber si una cliente está embarazada, ¿podemos saberlo sin que ella nos lo diga? Una gran parte de ventas se producían cuando una familia, una pareja quedaba embarazada. Entonces querían adelantarse a eso para poder hacer un marketing específico para ese sector. Andrew Paul, que trabajaba en Target, dijo, venga, vamos a hacerlo. Entonces, aquí tenéis un poco la noticia donde cuenta la historia, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Que en 2002, este estadístico que trabajaba en Target empezó a analizar los datos y creó un modelo. Y en ese modelo, él sacaba la posibilidad de que un cliente quedara embarazado o no. Total, que empezó a mandar publicidad al correo físico de cada casa en Estados Unidos donde creían que podía haber alguien embarazado, con el catálogo específico de embarazo, ¿no? De productos para embarazadas. Y llegó a una casa y el hombre
el padre vivían un padre y una madre y una niña de 14 años. Y empezó a recibir la publicidad. Le llegó un catálogo, ¿vale? Le llegó un segundo catálogo y el hombre ya se mosqueó. Dice, joder, ¿por qué me llega a mí esta publicidad solamente relacionada con esto? Total, que fue y puso una reclamación en Target, en la tienda física, le pidió explicaciones, dijo, no sabemos, esa publicidad llega a nivel nacional, no sabemos por qué te llega a ti eso, y puso una reclamación. A los 15 días, el hombre fue a disculparse a Target y a quitar la reclamación porque efectivamente su hija estaba embarazada. Y se lo dijo más tarde. O sea, Target supo antes que el padre que la niña de 14 años estaba embarazada. Entonces, esta es la potencia de la inteligencia artificial y del machine learning, ¿no? Llegar a saber a través de nuestros hábitos qué sucede, analizar comportamientos y hacer predicciones. Si tuviésemos que definir un poco el machine learning, diríamos que es el campo de las computadoras en las que ellas aprenden sin decirles nosotros cómo tienen que aprender, ¿no? ¿Cómo funciona eso? No sé si acordáis de cómo funcionaba la predicción que hacían para el Mundial que ganó España, ¿no? Que ponían un pulpo y cogía dos. Bueno, pues no funciona exactamente así. Se basa en algo muy sencillo. Es decir, si tiramos una moneda al aire y sale cruz, y vamos a tirar otra moneda y sale cruz, 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 y tiro otra, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca cara? Bueno, puede ser 50%, porque estos sucesos son aislados, pero no todos los sucesos son así. Lo que decía es que normalmente cuando nosotros programamos, lo que hacemos es, cogemos unos datos y programamos una aplicación, y la aplicación nos da resultados. Nosotros somos los que hacemos el programa. Por ejemplo, si el dato es 3 y 2, nosotros decimos, súmalo, y sale un 5. Pero la inteligencia artificial no va por aquí. ¿Cómo funciona aquí? Es decir, que nosotros le damos el 3 y el 2 y le damos el resultado, que es 5. Y la inteligencia artificial tiene que detectar automáticamente y hacer un programa que sepa que 3 más 2 son 5. Esto es lo que le gusta. Es decir, a partir de un histórico de datos, saber qué va a pasar. Estamos viendo todos los días uso de Machine Learning. Vamos, lo utilizamos todos los días. Aquí, por ejemplo, si veis Gmail mismo, ha incluido botones en los que lee lo que estás hablando y te sugiere una respuesta coherente a lo que estás haciendo. Y si os fijáis, las respuestas son cada vez más coherentes. En Google Maps, si ponéis que vayáis de un sitio a otro, no solo tiene en cuenta la carretera y tal, y el estado, sino que además tiene en cuenta toda la gente que lleva teléfonos móviles, las rutas que pueden seguir, las rutas habituales que siguen esa gente, incluso aunque no tengan puesto a la dirección de donde van, y en cada momento te ofrece una ruta u otra en función de toda esa información. O sea, aquí también aplica inteligencia artificial. No solamente toma decisiones en base a distancia y horas. Bueno, los lectores de reconocimiento de voz, como por ejemplo en este caso Siri, analizan la onda de nuestra voz, la van rompiendo en trocitos y viendo a qué letra corresponde para formar las palabras y así reconocer lo que decimos. Bueno, Netflix al final tiene un catálogo enorme de películas y te ofrece las que a ti te gustan, las que ellos piensan que a ti te pueden gustar, ¿no? Además lo hacen con bastante éxito. Luego también comentaremos un poco de esto. Y PayPal también fue pionero hace años en hacer un algoritmo en el cual detectaba cuando un pago se salía un poco fuera de la normalidad de los pagos y automáticamente lo anulaba, ¿no? Todas estas cosas se hacen con inteligencia artificial. Y luego, por ejemplo, si veis el coche autónomo ahora, el coche autónomo tiene un montón de diferentes inteligencias artificiales puestas dentro. Por un lado, por ejemplo, reconoce los objetos, reconoce que hay un coche delante, reconoce el carril por el que va, es capaz de saber, de adelantarse al comportamiento que puede tener el conductor delante para respetar una distancia de seguridad. En fin, un montón de IAs diferentes trabajando colaborativamente para que al final se pueda cumplir el objetivo de que el coche conduzca solo, ¿no? ¿Cómo vais? Hasta ahora. Y como no os veo la cara y no me escucho, pues no puedo saber más o menos cómo vais. Pero bueno, vosotros cada vez que queráis pararme o
explica esto más, o esto no, o esto es muy rápido, más despacio, me lo decís y ahí vamos. Ahora me gustaría preguntaros qué veis en esa imagen. Si queréis escribir qué es lo que estáis viendo en esa imagen. Es un perro, ¿no? ¿Vosotros podríais describir cómo es un perro? ¿Cómo lo describiríais? Tiene 2 ojos, tiene 4 patas, tiene lengua, tiene pelo. ¿Y en esta imagen qué veis? Un gato. ¿Podríais describir un gato? Pues tiene 4 patas, tiene 2 ojos, tiene lengua, tiene pelo. Pero para nosotros, como personas, no hay diferencia. O sea, podemos distinguir un gato de un perro perfectamente. ¿Y cómo lo distingue una máquina? ¿Cómo una máquina es capaz de distinguir la diferencia entre un perro y un gato? Vosotros sí podéis diferenciar un perro de un gato, pero ¿me podríais decir así, viéndolo así, cuál es la diferencia entre un perro y un gato para explicárselo a una máquina, para que la máquina sea capaz de decir, vale, esto es un perro y esto es un gato? No, el chat está para ello. Si vosotros no podríais así, de primera, decirme cómo diferenciaría un gato de un perro, ¿cómo podríamos hacer nosotros entonces decirle a un programa que diferenciara un gato de un perro? Vale, Noelia Brick me dice diferencia entre ojos, boca, nariz y oreja. Vale, bien. Efectivamente son diferencias. Bueno, me dice Esther que el que quiera hablar, que levante la mano y que se le activa la voz. Y así nos lo comenta, ¿vale? No seas tímido, por favor. Efectivamente, me dice Noelia Brick que ojos, boca, nariz y oreja. Pero el tamaño, ¿qué características? ¿Cuál sería el tamaño de un perro? ¿Cuál sería el tamaño de un gato? ¿Cómo sería la nariz de un perro y la de un gato? De forma concreta, ¿cuál es la diferencia? Bueno, y si aprendemos a hacerlo, ahí, por ejemplo, un ojo casi no se ve y se ve una cola que no se veía en la otra foto. O sea, si cambia la perspectiva, seguimos reconociendo el perro, y si cambio la distancia hacia donde estoy, ¿puedo perderme en el tamaño? ¿Y si el perro es pequeñito? ¿Un perro joven es igual que un perro mayor? ¿Cumple las mismas reglas para reconocerlo? ¿Se parece más a un gato? ¿Y cuántos tipos de perros hay? Nosotros no tenemos ninguna duda como humanos que todos son perros. Jaime, Noelia. Bueno, pues esto porque para nosotros es muy, muy sencillo. Para una máquina no lo es. O sea, para una máquina no lo es porque no piensa como nosotros. La inteligencia artificial o el aprendizaje automático no puede pensar como nosotros. Entonces lo que hacemos es una serie de algoritmos que sean capaces de desarrollar inteligencia computacional. A veces los inspiramos en cómo pensamos nosotros. Otras veces no. Otras veces funcionan de forma muy diferente a cómo pensamos nosotros, ¿no? Pero sí que podemos partir de una base. El esquema de funcionamiento global es que nosotros tenemos un histórico de datos. Tenemos muchos datos acerca de algo, ¿vale? Entonces, con ese histórico de datos, nosotros imaginamos que tenemos un montón de fotos y ponemos si es un perro y un gato. Esos datos los diferenciamos en dos partes, uno de entrenamiento y otro de prueba.
Ahora os voy a explicar por qué. Cogemos lo de entrenamiento y con eso hacemos un modelo. Un modelo es una inteligencia artificial que cuando venga en el futuro un gato o un perro nos va a decir si es gato o perro. Y luego probamos. Con los datos de prueba, que no los hemos utilizado para construir el modelo, por lo tanto, no hay información de ella en el modelo, son datos totalmente aislados que no se han tenido en cuenta, probamos si funciona o no funciona. Y si funciona, nos lo llevamos a la realidad. Lo desplegamos en la realidad. Así en el futuro, cuando nos venga en la calle, yo voy a ir por la calle ya con el modelo hecho y veo un animal, él me sabría decir qué animal es. ¿Vale? Y por supuesto, las nuevas fotos que voy cogiendo las voy guardando para hacer cada vez mejor y mejor y mejor mi modelo. Entonces, básicamente, para un proyecto de creación de un machine learning, una inteligencia artificial, tendríamos que conseguir los datos, limpiarlos, prepararlos, manipularlos, entrenar un modelo, probar que funciona y luego ir mejorándolo con el tiempo. Vamos a conocer algunos de esos modelos, porque en esta segunda parte os dije que no iba a vender que esto era magia, sino que iba a contar modelos concretos, o sea, algoritmos concretos. Os he dicho antes que los algoritmos hay algunos que son inspirados en la naturaleza, inspirados en el ser humano y que podemos comprender fácilmente. Otros que no, que piensan de forma totalmente diferente, ¿no? Vamos a centrarnos en los que podamos más o menos comprender para saber cómo funcionan. Y lo voy a diferenciar en 3 tipos de algoritmos. El primero que voy a contar es regresión. Regresión quiere decir que lo que queremos, nosotros tenemos algo que queremos predecir y lo que queremos predecir es un número. ¿Vale? Por ejemplo, no sé si veis esa casa. Bien, pues la voy a poner a la venta porque voy a comprarme una más grande. ¿Por cuánto la puedo vender? Pues lo que podría hacer es coger y poner en el eje X todos los metros que tiene la casa y aquí en el eje Y el precio, ¿no? Entonces yo cojo todas las casas que hay alrededor y pongo metros y precio y me sale esta gráfica. Entonces, si cojo más o menos mi casa, me sale más o menos que está por aquí, ¿no? En función de los metros cuadrados, está por aquí. Si soy capaz de trazar una línea que pase por estos puntos, podré saber cuál es el precio que tiene mi casa, aproximadamente. Problema, ¿cuántas líneas hay? ¿Cuál es la mejor línea? ¿Se os ocurre saber cuál es la mejor línea? Pues al final la mejor línea es, dicen, la menos tangencial, me dice Jaime. La mejor línea, sí, viene a ser, lo que tú dices es así, te lo voy a decir un poco, es que la que tenga una distancia más pequeña de cada uno de los puntos. O sea, yo mido la diferencia de la línea y la que menos, si sumo estas diferencias, estas líneas que se quedan de diferencia, la que la línea tenga menos diferencias totales, pues es la mejor, ¿no? Por ejemplo, esta. Por lo tanto, ya que tengo la mejor línea, cojo mi casa, la pongo aquí y en este punto, pues este es el precio que tendría. Pero, claro, ¿no podría estimar quizá mejor el precio en vez de con una línea, con una función cuadrática? No quiero entrar en matemáticas, pero con una curva. Pues quizás sí, ¿no? Si sumo las distancias que hay aquí, es menos. Y si hago una curva más complicada, ¿sería capaz de hacer esto? Aquí, si veis, paso por todos los puntos, con lo cual la diferencia en precio, o sea, no hay, es perfecto. ¿Veis cómo voy acercándome al mejor resultado? Bueno, pues vamos a coger esta casa y la predecimos. ¿Cuánto vale mi casa? Ups, ¿qué ha pasado aquí? Es que mi casa no vale tan poco. Mi casa vale mucho más. ¿Lo veis? Es que es un poco lo que os comenté antes. Es decir,
con esto quiero que veáis que la inteligencia artificial no es perfecta. Y antes os separé dos datos, uno de entrenamiento y otro para hacer las pruebas. Si yo hago esto, el entrenamiento es perfecto, pero cuando haga las pruebas, por ejemplo con mi casa, va a salir muy mal. O sea que hay que tener muchísimo cuidado cuando se hace este tipo de cosas. Y nos da la idea de que la inteligencia artificial no es perfecta. Quiere decir, cuando yo hago un modelo predictivo utilizando cualquier algoritmo de inteligencia artificial, no siempre va a funcionar al 100%. No es un 2 más 2, 4. Se tiene que equivocar. Ahora veremos más casos. Bueno. Además, mi casa tiene piscina y está en primera línea de playa. Eso también vale un dinero. Y tú solamente estás contando los metros, ¿no? Pues entonces, puedo ir complicando esta ecuación y así os podéis hacer una idea de cómo va complicándose los problemas. Pero ya conocemos cómo funcionaría, por ejemplo, un algoritmo en el que predice un número. En este caso, el precio de una casa. Bueno, os voy a contar otro, ¿vale? Pero primero me gustaría comentar más o menos. ¿Habéis entendido cómo se predice un número? ¿Cómo funcionan los algoritmos que predicen un número? Y no sé si se ocurre dónde lo podemos aplicar. En este caso lo hemos hecho para predecir el precio de una casa. Pero podemos predecir el precio de venta pues, de un tomate. Estamos en Almería. O podemos predecir lo que voy a ganar en un determinado trabajo, con unas características. O podemos predecir cualquier cosa que sea un número y que tengamos datos suficientes como para crear un modelo. Por favor, cualquier pregunta, no dudad en escribirla. Ya sé que soy un poquillo pesado diciendo esto. Vamos a conocer ahora los de clasificación. Los de clasificación lo que queremos es predecir una categoría, no un número, una categoría. Y aquí tenemos una pista de tenis, ¿no? Esta pista de tenis la tengo en alquiler. Lo que pasa es que mucha gente en determinados días me deja tirado y no va a jugar el partido. Y esos días pues pierdo el alquiler de la pista. A mí me gustaría saber de antemano si alguien no va a venir a jugar. De esa forma yo podría alquilar la pista, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos los datos. Si os dais cuenta, tengo el primer día que lo alquilé, hacía sol. La temperatura era muy alta, la humedad era alta y el viento era débil. Y aquí tengo anotado si ese día con esas características los que tenían reservado la pista vinieron a jugar o no. En este día no vinieron. Con sol, una temperatura alta, una humedad alta, con viento fuerte tampoco vinieron. Y así sucesivamente. Y tengo aquí los datos de 14 días. Pues con esto yo podría crearme un modelo, en este caso un árbol, en el que me dijese, vamos a mirar el cielo. Si el cielo está, en este caso, voy a ver la reserva de mañana, si la voy a acertar o no. En este caso, mañana, si el cielo hace sol, me vengo por aquí. Si la temperatura, si la humedad es alta, no van a jugar. O sea, si hace sol y hay mucha humedad, no van a venir a jugar. Con lo cual yo aquí podría decir que no van a jugar. Y pasado mañana, que tengo otra reserva, como el cielo hay nubes, o sea, está lluvia, y el viento es débil, a pesar de eso, sí van a venir a jugar, ¿no? Pues yo ya aquí tendría mi modelo, pero crear este modelo, ¿cómo crearíamos este modelo? ¿Cómo crearíamos este árbol? Bueno, pues aquí tenemos los datos de antes. Aparte, claro, ¿cuál es el mejor árbol? Porque yo tengo este árbol, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es ir haciendo el árbol aquí poco a poco. Para eso vamos a imaginarnos que tenemos este gráfico. Entonces, si en este gráfico, en el eje Y, veis que el azul significa que se juega y el rojo que no se juega. Si en el eje Y es mayor que 3,5, pues vemos que todos estos casos se juegan, ¿no? Pues empiezo por aquí y digo que sí. Luego, si no, en este trozo que son todos rojos, pues no se juega. Y me queda este trozo de aquí, de la derecha.
Como veis, si X es más grande que 4,5 se juega. Si X es menor que 3,5 también se juega. Este trozo de aquí arriba también se juega. Y aquí abajo también se juega. Y este no se juega. Ya habríamos creado el árbol. ¿Os parece bien? Pues ese árbol no sería bueno. El mejor árbol sería este. Porque, si os dais cuenta, aquí en esta parte de arriba se juega, en esta parte de la izquierda no se juega, pero aquí hay 4 puntos azules y en medio uno rojo. Quiere decir que siempre se juega menos alguien que no juega. Quiere decir que si yo pongo en mi modelo a predecir que aquí no se juega, me equivocaré, porque esto quizás es un loco que ese día no fue a jugar, pero normalmente en esas condiciones se jugaría. Por eso siempre os digo lo que decía antes, que estos modelos no son perfectos, se pueden equivocar. Pero para equivocarse poco, aquí tendría que decir que se juega en toda esta parte azul. No sé si me vais siguiendo o cómo vais. Y os voy a explicar el último tipo que hay. El último tipo es, primero queríamos predecir un número, luego queríamos predecir una categoría, algo. Sí, un no, un se va a jugar o no, o ¿vale? Lo que sea. Ahora, en todos los casos teníamos datos del pasado. Sabíamos antes si habían ido a jugar, sabíamos a cuánto se habían vendido las casas antes, pero imaginaros que no tenemos nada. No sabemos nada. No sabemos nada del pasado. Aún así, podemos aplicar inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Os voy a enseñar esta figura. Y me gustaría que pensarais, o sea, que agruparais los objetos que hay en esa figura, agrupando las cosas que tienen cosas en común. ¿Cuáles pondríais juntas? Jaime me dice que las metálicas. En función de la geometría, me dice Ismael. Por colores, Antonio. Por el peso. Todas estas formas que me estoy diciendo están bien. Por el valor. Pero para ver cómo funciona, mira, voy a poner el ejemplo de esta niña, ¿no? Esta niña es la hija de una persona que trabaja muy reconocida en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que hizo fue darle estos objetos a la niña y le dijo a la niña, ordénalos. Y no le dijo más nada. Vamos a ver cómo lo ordenó la niña. La niña se cogió un rato e hizo esta agrupación. ¿Qué os parece la agrupación? La niña pensó, vale, voy a poner aquí los que son redondos, voy a poner aquí los que son finos y voy a poner aquí los que tienen esquinas. Este es aprendizaje no supervisado. Este es lo que os decía antes. Aquí no tenemos datos de lo que tenemos que predecir. No tenemos algo que predecir, pero queremos buscar cosas que tienen relación. Y esta niña ha hecho esto y vosotros habéis dicho un montón de cosas que todas se pueden aplicar. Lo que nosotros queremos es que la máquina sea capaz de encontrar esos patrones y utilizar los más acordes, que ella sea capaz de ver qué patrones hay y decir, vale, pues si diferencio entre redondos, finos y esquinas, o diferencio entre el color, o diferencio entre si son metálicas o no metálicas, ¿cuál es la mejor diferenciación que puedo hacer? ¿No? Pues eso es lo que trata de hacer, ¿no? Este tipo de algoritmo, ¿no? Esto puede hacer, por ejemplo, yo quiero saber de todos mis clientes cuál es el que va a abandonar el servicio. Por ejemplo, en un banco que estaba hablando antes, visto cuando nos presentó, ¿quién va a cerrar su cuenta, ¿no? O dentro del banco quiero decir quiénes son mis clientes más rentables. O eso en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ámbito. Pues bueno, ¿cómo funcionaría esto? Y esta es la última explicación ya técnica, ¿vale? Que es que yo quería deciros de verdad cómo funcionaba esto sin magia. Pues mira, esto funciona de la siguiente manera. Ahí tenemos un montón de puntos, ¿no? Y queremos clasificarlos en dos tipos.
Y por eso he marcado la X azul y la X roja. Entonces, para clasificarlo, lo que vamos a hacer va a ser dibujar una línea que divide exactamente los puntos de forma que los que están más cerca de la X azul los pinto de azul y los que están más cerca de la X roja los pinto en rojo. Y así podríamos agrupar todos los rojos y agrupar todos los azules. Esa es una forma. ¿Pero creéis que esto está bien dividido? ¿Creéis que están los grupos bien hechos? Pues no está bien, porque a priori no está bien diferenciado. Todos los rojos no se parecen entre sí más que todos los azules, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es que esta X la movemos al lugar donde más puntos de color rojo hay. La distancia es más pequeña. Entonces, la X me la traigo aquí, la X roja me la traigo aquí y la X azul la muevo ahí. Si vuelvo a mirar todos los puntos que están alrededor y trazo la línea, se me quedará esa diferenciación de puntos. Si vuelvo a mover la X y diferencio y vuelvo a mover la X hasta que llega un punto en el que ya no se mueven, ¿no? Pues en el momento en el que ya no se mueven, esa X ya tengo diferenciados todos los puntos que tengo ahí en dos, en rojos y azules. Y todos los que son rojos tienen algo en común y todos los que son azules tienen algo en común. Y yo podría clasificarlos de esa forma. Bueno, hasta aquí un poco son las posibilidades que tiene Machine Learning, ¿no? Digamos, los tipos de algoritmos principales que hay. Luego hay muchísimos algoritmos, ¿no? Pero todos se engloban entre estas tres, en esta clasificación de estos tres tipos diferentes. Ahora vamos a ver ejemplos reales, ¿vale? No sé si queréis hacer alguna pregunta o hacer algún comentario de lo que hemos visto hasta ahora. Vale, pues seguimos. Cualquier cosa que ya sabéis que podéis preguntar, ¿vale? Para enseñaros los ejemplos, lo he dividido en tres partes, ¿vale? La primera parte yo hice mi tesis doctoral en inteligencia artificial y la hice entre la Universidad de Almería y la Penn State, una universidad en Estados Unidos. Y luego también trabajo en la empresa Alborada. Entonces, os voy a contar casos que hice al principio en investigación, cuando estaba haciendo la tesis en la Universidad de Almería. Luego os voy a contar casos que hemos hecho en la empresa. Y por último, os voy a contar casos que el grupo en el que estaba en Estados Unidos trabaja. Bueno, el primer algoritmo de Machine Learning que hice, lo hicimos cuando estaba investigando en la universidad, para la Universidad de Almería, para la Junta de Andalucía, ¿no? Ellos tenían estos mapas. Estos mapas tienen información de la Agencia Medioambiental, y el caso es que tienen más de 10.000 mapas y la gente no encontraba los mapas que necesitaban. Lo que yo hice aquí fue un algoritmo, un sistema de recomendación que le decía a cada usuario que estaba utilizando la aplicación cuál era el mapa que iba a utilizar o que nosotros pensábamos que iba a utilizar después y se lo ofrecíamos. Así no tenía que buscar entre los mapas y le facilitábamos el trabajo. ¿Vale? No sé si os recuerda a algo el sugerir utilizar un mapa u otro. No sé si os recuerda a alguna aplicación muy conocida. Si veis todo eso, eso es solamente una pequeña parte del catálogo de Netflix. Pero Netflix luego lo que te muestra no es todo el catálogo, es esto. Son las recomendaciones que te da para ti. ¿Vale? No sé si sabíais que el 75% de las visualizaciones que se ven en Netflix provienen de recomendaciones. Es decir, 3 de cada 4 series o películas que se ven porque ellos te las ponen en estos menús. Y de hecho, este fue uno de los grandes éxitos de Netflix. ¿Y por qué fue el primero y despegó también, ¿no? Porque tenía un sistema de inteligencia artificial súper potente, capaz de engancharte una serie tras otra, una serie tras otra, una serie tras otra, hacerte un poco ya, no sé si la palabra más correcta es adicto al servicio, y tú ya pues sigues pagando tu cuota
y disfrutando de las series, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es una diferencia importante. No sé si habéis utilizado otras plataformas, como por ejemplo, bueno, aparte de que la plataforma de Netflix funciona muy bien, como la de HBO o aquí en España, por ejemplo, la de Movistar, ¿no? Pues está a años luz, ¿no? De la interfaz que tiene Movistar, de la interfaz que tiene Netflix y del sistema de recomendación que tiene Movistar que tiene Netflix, ¿no? Y eso es un punto súper importante para, sobre todo al principio, hacer que la gente vea y le guste y se quede en el servicio. Netflix tenía antes, de hecho en 2009 sacó un concurso en el que puso un montón de datos anonimizados de su usuario y su gente y sacó a la comunidad a que todo el mundo que quisiera hiciera un modelo para recomendar películas y series. Y al modelo que menos se equivocara le dio $1 millón, ¿no? Entonces es muy conocido este experimento que hizo, porque además en 2009 pues fueron muy pioneros en este tema. Para que veáis la importancia de los sistemas de recomendación, también todos imagino que habéis comprado en Amazon, ¿no? Pues el propio Amazon ha dicho que el 35% de las ventas que hacen proviene de recomendaciones de su inteligencia artificial. ¿No ves? Aquí, por ejemplo, te mezcla, lo dice, recientemente has visto estos productos y además te recomendamos estos productos. O sea, que estas listas que aparecen aquí son o cosas que has visto antes tú o que ellos, aunque no las hayas visto, piensan que están relacionadas con tus compras y te las ponen, ¿no? Pues de ahí viene el 35% de las ventas de Amazon. Imaginaros la cantidad de facturación que estamos hablando. Bueno, otro proyecto en el que hemos trabajado. Esta ha sido en la empresa. Bueno, pues hay un call center que está en Granada, se llama TM System, y ellos tienen un servicio de venta telefónica y tenían siguen teniendo, lo siguen empleando, venden bolsas para el comercio. Las bolsas de plástico, que ahora son de papel o plástico y papel, ellos venden eso, ¿no? Entonces, nosotros le hicimos un algoritmo para cuando ellos iban a hacer unas llamadas, por ejemplo, ellos se dicen, venga, vamos a hacer la campaña de llamar a Asturias, ¿no? Y le salían todos los contactos de Asturias, llamaban a todos los contactos de Asturias para venderle. Nosotros lo que le hicimos fue un algoritmo en el que cogíamos todos los contactos que iban a llamar y le decíamos la posibilidad de venta que había para ese contacto, basándonos en todo el historial que tenían ellos de los últimos 5 años de ventas en toda España. Y con eso consiguieron vender el 92% de lo que vendían antes, llamando al 65% de personas. Con lo cual, en menos tiempo, vendían mucho. Vendían casi todo lo que tenían que vender. Ahorraban costes. Espero que no me culpéis si alguna de las llamadas no es para ninguna de telecomunicaciones. Otro ejemplo que tenemos. En Casi hemos hecho un modelo en el cual te predice los kilos de una variedad que el agricultor te va a traer. De forma que a una semana vista es capaz de decirte tal agricultor, o sea, o te va a entrar tanta variedad de este tipo. Es cierto que ellos tienen unos modelos matemáticos ya que saben lo que tienen plantado, lo que traen, lo que han traído, lo que tienen que producir. Vale, ¿no? El caso es que ellos se estaban equivocando en un 38-40% de lo que la entrada de género, y el algoritmo que hemos hecho nosotros de regresión prediciendo el número de kilos que iba a entrar se equivoca en un 16%. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo que también hicimos chulo, la Universidad de Almería nos dijo si éramos capaces de predecir si un alumno iba a terminar la carrera o no. Entonces cogimos los datos de los alumnos del primer año y con un 86% de fiabilidad somos capaces de decir si un alumno que se matricula en la universidad en una carrera determinada va a terminar la carrera exitosamente o no. Además, aquí fue muy chulo porque se plantearon un montón de opciones y no vale, ¿qué hacemos ahora que tenemos esta información? Intervenimos. Si intervenimos, ¿cómo intervenimos? Total, que al final ha quedado ahí un poco quieto porque el modelo, digamos, ellos lo saben, pero no se está utilizando porque, claro, interviene. Porque me gustaría hacer una aclaración cuando hablo de Machine Learning, ¿no? Ellos saben ya en una determinada carrera
¿cuánta gente va a terminar? Ellos saben, por ejemplo, pues en ingeniería tal va a terminar el 40% de las personas. En la licenciatura tal va a terminar el 60% de las personas los estudios, ¿no? La diferencia fundamental, por si no queda claro un poco, es que aquí no te decimos que va a terminar un 60%, te decimos el nombre y apellido de los que van a terminar. Es la diferencia fundamental y la diferencia entre la estadística, que mira a pasado, es decir, yo miro atrás y miro todos los que han aprobado y han suspendido y te digo más o menos que el año que viene será igual, ¿no? Pero la diferencia con el Machine Learning es que predice a futuro, con nombre y apellido, ¿no? Quiénes son los que pueden aprobar o no. De hecho, por ejemplo, aquí hay una cosa también muy curiosa, y es que me acuerdo que poco antes de la entrega nos salía que la carrera que más gente se quitaba era ciencias ambientales. O sea, que menos gente terminaba la carrera. Y le pegué 20 repasos. Digo, a ver, ¿cómo va a ser posible que en ciencias ambientales se quite más gente que en otras, ¿no? Porque si tú veías el ranking, pues básicamente eran las ingeniería y algunas licenciaturas de experimentales, pues las que menos acababa la gente. Y ciencia ambiental estaba por encima de todas. Bueno, digo, pues yo di 20 vueltas y cuando fuimos a enseñarlo, pues digo, bueno, pues ya está, pues si es que es lo que sale, es lo que sale. Y yo le he dado 20 vueltas y esto está bien. Y lo primero que dijeron fue, mira qué curioso, que no sabemos qué hacer con ambientales, que entra un montón de gente que no entra en otras carreras y luego después del primer año se quitan y se van a otra carrera. Y digo, hostia, tiene una explicación, ¿no? En este caso no sabía cuál era la explicación. Y es lo interesante del Machine Learning, es decir, que son capaces de establecer conexiones que nosotros, las personas, no podemos ver, porque tiene una capacidad de cómputo enorme. Y los algoritmos funcionan diferente a cómo funcionamos en nuestra cabeza, ¿no? Y pueden hacer unas conexiones que nosotros no llegamos a hacer. Otra cosa que también hago habitualmente es, de vez en cuando hago peritaciones judiciales con un gabinete de GC Peritaciones y nos dan, cuando tienen casos como este, nos dan cintas de voz, cintas de audio, de grabaciones, para que nosotros digamos, si, o telefónica o de otro tipo, si la persona que está hablando corresponde con la persona que dicen que es. Porque a lo mejor te graba una cosa y dice, no, ese no soy yo, ¿no? Entonces utilizamos el Machine Learning para saber con un porcentaje altísimo de acierto si esa persona es o no. Esto antes, hace 10 años que ya hacía esto, lo hacía de otra forma diferente, ¿no? Pues ahora lo hago con Machine Learning. Otro proyecto que estamos trabajando en la Junta de Extremadura es definir, bueno, a ver cómo lo digo esto. Ellos tienen datos, ellos han juntado los datos previamente a hablar con nosotros, de toda la gente que estudia y toda la gente que trabaja. Y querían hacer una relación entre educación y empleabilidad. Claro, si es que nosotros estamos en Andalucía, si hay alguien que tiene peor datos que nosotros es Extremadura, ¿no? Entonces, para ellos es un problema muy grande, ¿no? Igual que lo debería ser para nosotros este tema. Entonces, lo que nosotros le hicimos fue, ellos tenían ya todo un análisis de todas las personas, dónde pasan, ¿no? Lo que nosotros le hicimos a partir de esto, un modelo de, vale, esta persona en concreto que ha estudiado esto, tiene esta edad, vive en tal sitio, pues va a trabajar o no va a trabajar, o va a trabajar este porcentaje de tiempo a lo largo de su vida, etcétera. De forma que ellos puedan, pues, estudiar qué estudios van a poner en cada zona o facilitar, por ejemplo, la movilidad dentro de su territorio o fomentar cierto tipo de industria, porque, por ejemplo, se detecta en algunas zonas que el paro es cero en determinados sectores, ¿no? Pues a lo mejor necesita más gente para trabajar en eso, ¿no? Y con la Universidad de Extremadura, a raíz de esto nos salió un proyecto en el que estoy trabajando ahora mismo, en el que estamos recomendando. Este proyecto salió a raíz del que os comenté de la Universidad de Almería y también de lo que trabajamos en la Junta de Extremadura. Nos salió un contrato con la Universidad de Extremadura en la que, vale, tú predices si un alumno va a terminar la carrera o no. Pero nosotros queremos ir un poquillo más lejos. Lo que queremos hacer es fomentar que terminen el máximo posible. Con lo cual, lo que nosotros hacemos es, cuando estamos haciendo ahora mismo, no está terminado, es hacer un modelo de recomendación que le dice a cada alumno, cuando se va a matricular, cuáles son las asignaturas en las que, según el modelo de inteligencia artificial, se tiene que matricular para tener una máxima oportunidad de aprobarla, ¿no? Si os recordáis,
decir que aquí se tiene que matricular, en qué asignatura se tiene que matricular cada uno, es lo mismo que recomendar otra cosa. En este caso, por ejemplo, el ejemplo de la compra, ¿no? Un cliente que compró estos plátanos, pues también compró esta zanahoria, este pan, esta leche. Y ahora, ya para finalizar esta parte, estos son algunos ejemplos de cómo se aplicó el Machine Learning en el grupo de investigación donde yo hice también, hice parte de mi tesis en Estados Unidos, ¿no? El grupo de James Wan en el Penn State, la verdad es que es un tío que tiene proyectos muy chulos y en estos no he trabajado yo directamente, pero sí he compartido con ellos cómo lo iban haciendo y lo he conocido de primera mano, ¿no? Él, por ejemplo, se hizo muy famoso este hombre porque para los museos Van Gogh, allí en Holanda, él fue el que hizo el algoritmo de inteligencia artificial que decía si un montón de cuadros que tenían por ahí que encontraban eran reales, de verdad, hechos con Van Gogh, hechos por Van Gogh o no. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de uso, ¿no? Así, si había alguno que era falso, pues también lo detectaba. También tiene otro proyecto muy chulo, y es que en Pensilvania, que es donde están ellos, hay también mucha agricultura, y es un sector muy importante para ellos. De hecho, por ejemplo, si habéis visto los Amis y todo eso en la tele, os llama la atención, la mayoría de Amis están por ahí, que nada más que viven de agricultura y tal. El caso es que se produce en esa zona un efecto concreto de unas lluvias que duran muy poco, que son muy potentes, y eran muy difíciles de predecir por los meteorólogos, porque en una determinada zona no, puede ser un momento determinado y tal, ¿no? Entonces ellos lo hicieron con imágenes de nubes. Con imágenes de nubes iban viendo el avance de las nubes y podían predecir cuándo se iba a dar la situación esa en la que llovía de esa forma, ¿no? Otra cosa chula que han hecho ellos, ¿no? Es analizar imágenes de la placenta para así tener un modelo en el cual pueden predecir si puede tener algún tipo de impacto de oxígeno, algún problema que pueda tener la madre durante el embarazo, ¿no? Entonces, con cierta probabilidad, son capaces de detectar ese riesgo de asfixia en el feto simplemente con imágenes de una radiografía, sin que en ese momento esté pasando, sino que haya posibilidad de que pase en el futuro, ¿no? Bueno, y esta es la parte de los ejemplos. Nos quedan 20 minutos aproximadamente y a mí me gustaría dedicar estos 20 minutos a lo siguiente. Yo tengo aquí un ejemplo que es muy básico, que me gustaría construirlo delante vuestro para que veáis cómo se puede crear un modelo, ¿vale? Y debatimos cómo va. Y también me gustaría que vosotros lanzarais todas las preguntas que queráis. De hecho, me gustaría que las preguntas las hicierais ahora mismo, por si os ha quedado algo claro de la presentación, que lo podamos comentar. Así que cualquier pregunta. No sé si seguir por ahí o he aburrido tanto ya que os habéis ido. Vale, me dice Francisco Uceda que seguí. Ismael Pérez me pregunta que en qué lenguaje. Pues utilizamos normalmente tres. Utilizamos Azure, que es de Microsoft con R, Turi, que lo compró Apple, y Scikit-Learn. Entonces, un tema muy técnico. Ahora el ejemplo que lo voy a hacer en Scikit-Learn. Cuando ha hecho esa pregunta, imagino que es porque sabes de esto. Entonces, pues por eso te respondo así. Y bueno, es Python, ¿no? Scikit-Learn y Turi es con Python y la parte de Azure es con R. ¿Más preguntas? No seas tímido, ¿eh? Preguntad lo que queráis, por favor.
si queréis, voy a pasar a hacer el ejemplo, pero no dejáis de hacer si os ocurre cualquier pregunta mientras, ¿vale? Vale. Oye, antes de hacer esto, voy a decir otra cosa. En el ejemplo que vamos a poner, a ver, que se me ha ido el chat. Vale. El ejemplo que vamos a poner es uno que es muy básico, que lo pone siempre la Universidad de Wisconsin como ejemplo, ¿no? Y es, dada lo que nosotros queremos predecir en este caso es cáncer de mama. Si una persona tiene cáncer de mama o no. ¿Vale? Se hace una diferente, o sea, para los que sepáis de esto, si hay alguien de sanidad, pues básicamente con las diferentes pruebas que se pueden hacer, como una mamografía o a través de anatomía patológica, pues se identifican una serie de cosas como el espesor de la masa, la uniformidad del tamaño de la célula, la forma que tiene la célula, los tamaños que tiene individualmente, los núcleos, y con este tipo de variables que muchas veces las personas hacen sin darse cuenta, pues los médicos hacen sin darse cuenta, son capaces de diagnosticarlo, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser un pequeño modelo para intentar predecirlo, ¿vale? Vale, me han escrito por aquí, Francisco, sistema de predicción de precios de venta. Por ejemplo, eso se puede hacer. Se puede hacer sistema de predicción de precios de venta. Antonio se tiene que ir, gracias por estar aquí. José Milán, hombre, José, ¿cómo estás? Vale, cuando quieras nos vemos. Me alegro de saludarte. Y bueno, voy a poner directamente el ejemplo cómo lo haríamos, ¿no? Vale. Pues el ejemplo lo vamos a hacer, imagino que estáis viendo ahora mismo, corregidme si me equivoco, una pantalla vacía que pone cargamos los datos. ¿Es así? Sí, ¿no? Bueno, pues, vale. Aquí, lo que vamos a hacer, vamos a cargar unos datos. He cargado. Estos datos contienen información de diferentes pruebas que se han hecho para intentar diagnosticar el cáncer de mama y que ya están diagnosticadas, ¿no? El ID es el número de pacientes. No tenemos los datos, solamente un número. O sea, es totalmente anónimo. Y aquí en el diagnóstico tenemos M de maligno y B de benigno. Y aquí tenemos todas las medias. Radio, textura, perímetro, área, un montón de datos, ¿vale? ¿No? Que son los que os he comentado antes y más, ¿no? Que son los criterios que intentan identificar los profesionales de la salud para intentar detectar si en este caso sería benigno o maligno, ¿no? Hacer un diagnóstico. Aquí tenéis todos los datos que estamos utilizando, ¿no? Para que lo intentéis ver. Vamos a ver también los datos que tenemos. De todas las muestras que tenemos, que vamos a utilizar, el 63% aproximadamente han sido benignos y el 37% malignos. Como podéis ver, cuando ya se han hecho estas pruebas, es porque ya había cierto indicio antes de que podía haber, ¿no? De que podía existir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, si os acordáis, lo que dijimos fue que teníamos que dividir los datos en dos partes. En una de entrenamiento y otra de test. En el entrenamiento íbamos a crear nuestro modelo y en la parte de test íbamos a ver cómo funcionaba. Pues vale, lo hacemos. Dividimos el dataset. Entonces nos hemos creado con 445 observaciones para entrenarlo y luego 114 que no vamos a utilizar para probarlo. Y aquí podemos elegir ya qué algoritmo vamos a utilizar para hacer la predicción. Aquí, si recordáis, expliqué 3 tipos. De regresión, cuando queríamos predecir un número. No es ese caso.
Luego dije el de clusterización cuando no teníamos datos y queríamos predecir una estructura. Tampoco es el caso. Aquí lo que queremos predecir es una categoría, maligno o benigno, con lo cual utilizamos clasificación. Por ejemplo, el ejemplo que os puse fue árboles, que son los más sencillos así de entender, ¿no? Entonces, aquí me creo mi modelo árbol. Me creo mi modelo de árbol y le digo que con los datos de ejemplo y los de prueba me modele el algoritmo. ¿Vale? Con esto ya me lo ha modelado. Y ahora voy a predecir los otros 114 que me dejé sin predecir. Pues de los 114 tenemos estas predicciones. Es lo que dice mi modelo que va a ser. En función de esos datos, pues dice que el primero va a ser maligno, el otro va a ser benigno, maligno, ¿vale? Estas son las predicciones que yo hago. ¿Cómo voy a saber si mi modelo está bien o está mal? Si comparo mis predicciones con la verdad de estos que tenía separados. Comparo de todos los que había, cuántos me he equivocado, ¿no? Entonces me dice que he acertado en un 89% de los casos. Que en un 89% de los casos he dicho la verdad, que no me he equivocado. ¿Vosotros qué pensáis de esto? ¿Pensáis que es un buen resultado o no? Depende de las predicciones. Muy complicado en el tema de la salud. Mejorable. Vale. Vale. Entonces, 89% pensamos que es mejorable. ¿Alguien piensa que está bien? Bueno, pues os había adelantado perfectamente a lo que quería llegar. Porque claro que es mejorable. El tema de la salud es un tema muy complicado. Acertando el 89% de las veces no es suficiente bajo mi punto de vista, ¿no? Nosotros también tenemos que sacar información. A ver, pongo por aquí. Os voy a sacar esta información de cómo, para entender mejor la predicción. ¿Por qué pongo esta información? Porque no es lo mismo decirle a alguien que no es benigno y que sea benigno, lo cual le mete un susto, pero al fin y al cabo no pasa nada, más allá del susto. Pero si tú a alguien que sí tiene cáncer le dices que no tiene, es un error terrible. Jugamos con una vida. Y eso es muy complejo. Con lo cual aquí, incluso un 89% de predicción total sería engañarnos también, porque si cogemos gente al azar, va a haber ya 9 de cada 10 que no tengan, que no lo tengan. Con lo cual no es una medida buena. Aquí he pintado esta matriz en la cual se puede ver cómo nos hemos equivocado. Porque no solamente me interesa saber cuánto me he equivocado o cuánto he acertado, sino cómo he acertado y cómo me he equivocado, ¿no? Nosotros, en este caso, hemos dicho en un 88% de las veces que era benigno y ha sido. Y hemos dicho que era maligno un 94% de las veces y ha sido. Si lo vemos en números, vamos a verlo en números, porque así parece que tiene más impacto. Ha habido 70 personas que hemos mirado que era benigno y nosotros hemos dicho que era benigno. Pero ha habido 10 personas que nosotros le hemos dicho que era benigno y era maligno. Esto es un problema muy grave. En cambio, por ejemplo, aquí ha habido 2 veces que era maligno y hemos dicho que era benigno. Este es el problema más grave. Este es el problema más grave de todos, porque este no deja de ser un susto y el otro es un problema que la persona se puede morir. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas y con lo que se predice. Por supuesto, se pueden utilizar mejores algoritmos para predecir mejor, ¿no? En este caso, en vez de crear un árbol, voy a crear 100 árboles y voy a coger lo que diga la mayoría de árboles. Y aquí, por ejemplo, ya acierto en un 91%.
Y si veis el gráfico, ha subido bastante los benignos que he acertado, pero sobre todo ha subido los malignos que he acertado, ¿no? Porque me interesa más predecir estos con éxito que los otros. No sé si más o menos aquí me he podido explicar bien o... Depende del problema, unos datos que pueden ser buenos, para otros no pueden ser buenos. Y esto hay que trabajarlo pues, con mucha tranquilidad, mirando bien, sobre todo los que tienen una repercusión importante. Porque, y en temas de salud, que es el ejemplo que he escogido, precisamente por eso, hay que tener muchísimo cuidado. No obstante, he utilizado cosas muy sencillas, pero en este ejemplo se puede llegar a predecir en más de un 99%, ¿no? Con lo cual, la capacidad que tendría de una inteligencia artificial de predecir si un problema como este es benigno o maligno, o sea, de diagnóstico es muy alta. Daros cuenta que dice el 99%, vale, pero si pierde un 1%, es cierto. Pero es que a lo mejor el sistema que no es la inteligencia artificial, que es el sistema sanitario, acierta en un 94%. Y este modelo particularmente está un 5%, con un 5% más de éxito. Imaginaos lo que puede suponer para las personas que suponen acierto, ¿no? También es cierto, insisto, en que he puesto un ejemplo muy sencillo, porque ya teniendo estas pruebas y estos datos, es muy sencillo diagnosticar para un profesional y para una máquina. No sé si queréis también hacer preguntas acerca de esto, acerca de todo. Pues esto es todo. Yo, si queréis, estos 20 minutos que quedan, pues lo tenía guardado también para preguntas. Me pregunta Ismael que cuál es el proceso que creo que es más complicado. Pues mira, el proceso más complicado es, para mi punto de vista, es encontrar los datos, no solamente encontrarlos, aunque los tengas, ponerlos de la forma más idónea para que los modelos de inteligencia artificial sean capaces de interpretarlos. Ahí puedes perder todo el tiempo que quieras. Y si cambias un dato de una forma a otra, el modelo puede mejorar muchísimo. Y eso, al final, te lo da la experiencia. Es ver muchos datos, ves cómo ponerlos, hacer muchas pruebas. Recordad que el que quiera hablar puede hablar, ¿eh? Que no se olvide que si pedís, pues se activa el micrófono y podéis hablar. Dice, genial, el siguiente paso, la interacción profesional con el resultado obtenido a través de inteligencia artificial. Francisco, ¿me puedes decir un poco mejor esto? Que no he entendido bien. Me dice Ismael, una persona que está empezando, ¿qué lenguaje recomendaría aprender en un inicio? Bueno, pues depende de tu background, ¿no? De tu experiencia previa. Pues si vienes de la parte de ingeniería informática y ingeniería de software, pues Python lo suyo. Y luego ya las librerías que tú quieras. Y si vienes de la parte más de matemática y todo esto, pues R. Luego también es cierto que cada vez es más sencillo hacer estas cosas. O sea que personas que no tengan un background muy, muy, muy técnico, pero que tengan algo de conocimiento, podrían empezar a hacer modelos muy interesantes. Y luego ya, por ejemplo, pues ya se pueden afinar más, ¿no? Pero sin ningún tipo de experiencia o en ingeniería o matemática, hoy día se pueden hacer modelos interesantes. ¿Más preguntas?
Gracias, Ismael. El estudio de los otros, sí. La verdad es que, Francisco, ese ámbito es muy, muy interesante, porque se puede predecir mucho y se puede asistir mucho a las personas. De hecho, yo una cosa que me he dado cuenta con esto y con los modelos que hemos hecho, sobre todo los que tratan con personas, he llegado a una conclusión un poco rara, te la digo. Mira, en la misma situación, dos personas pueden hacer algo totalmente diferente. Pero ante una situación, si tú coges 100 personas, casi todas hacen lo mismo. Es decir, el comportamiento humano es muchísimo más predecible de lo que parece. En general, claro. Luego tiene sus rasgos, ¿no? Con lo cual, parece que no, pero hay muchas cosas más difíciles de trabajar que el comportamiento humano. Y luego lo que hay que tener muchísimo cuidado es con los sesgos, ¿no? ¿A qué me refiero con los sesgos? ¿Sabéis? Mira, os voy a contar con un ejemplo. ¿Sabíais que hasta el año, no recuerdo qué año, creo que fue el 2007? Creo que fue el 2007. Hasta ese año, las mujeres tenían accidentes más graves cuando conducían. Sufrían más heridas cuando tenían un accidente en el coche. ¿Por qué creéis que es? Pues tenían heridas más graves en los accidentes porque hasta 2007 no pusieron maniquís mujeres en las pruebas de los coches. Entonces, cuando hacían la predicción de lo que pasaba en un accidente, pues lo hacían solamente con hombres. Entonces, ese sesgo, el no tener esos datos, fijaros lo que puede cambiar, ¿no? Pero que con unos datos buenos, y eso también, ya que sacamos, es reflejo de la mentalidad, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. O sea, esos sesgos, si lo evitamos y tenemos unos datos buenos, se pueden hacer predicciones muy buenas, pero todo depende de eso. Animaros también el resto. Bueno, pues no obstante, para lo que queráis, pues no, pues aquí estamos, ¿no? Todo lo que yo pueda resolveros y cualquier cosa que me queráis preguntar aparte, si me la queréis escribir por email o lo que sea, pues no dudáis en escribirme. Yo os dejo aquí el email también. Y espero haberlo intentado aburrir lo menos posible, pero quería que supierais realmente cómo se hacían estas cosas, sin entrar mucho técnico, pero por lo menos que lo supierais de verdad. Y también quería que vierais ejemplos reales, ¿no? Por último, ya agradeceros a todos el tiempo que habéis estado aquí, lo que habéis aguantado, que me hubiese gustado que hubiese sido muchísimo más activa, pero bueno, no lo hemos podido hacer. Está aquí Esther, no esté visto, a ver si otra vez lo hacemos presencial para poder debatir más, porque ahí cuando sale el debate bueno. Y muchísimas gracias también a la cámara, al programa TIC Cámara, al programa INNO Cámara, por hacer posible que sean estas jornadas. Gracias a todos. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias a ti por este taller y gracias a todos por asistir. Lo comentábamos en el chat, en breve sacaremos los programas, las convocatorias públicas de ayudas de los programas INNO Cámara y TIC Cámara
Y bueno, solo informaros que muchos de estos proyectos, para aplicarlo en vuestras pymes, serán elegibles en el marco de los programas de Innocámara y Tiscámaras que están financiados por FEDER. Ahí tenéis nuestro contacto y cualquier duda, información, tanto Antonio como nosotras desde la Cámara, Charo y yo misma, pues estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias por asistir.